Estimado estudiante, en el día de hoy vamos a hablar acerca de las leyes de Kirchhoff, unas leyes muy importantes y una técnica para poder resolver circuitos eléctricos. Ya en el corte anterior vimos la ley de Ohm y la asociación serie paralelo. Esa era otra técnica. Ahora vienen las leyes de Kirchhoff. Esa es otra técnica. Bien, entonces vamos a proceder. Pero, ¿de dónde salen las leyes de Kirchhoff? Fue creado por Gustav Kirchhoff y lo que es que permiten hallar las tensiones y corrientes en cualquier parte de un circuito eléctrico. Tal cual como lo hacíamos en asociación serie paralelo. Bueno, ahora vamos a terminarlo, pero aplicando las leyes de Kirchhoff. Bien, pero para poder entender lo que son las leyes de Kirchhoff, tenemos que eh, poder conocer alguna terminología aplicada dentro de las leyes de Kirchhoff. Entonces, tenemos un diagrama circuital y pueden observar que hay, vamos a decirlo así, una corriente que circula. Si ustedes en el tema pasado lo analizaron, por esta porción la corriente que pasa por la resistencia 2 es igual a la corriente que pasa por la resistencia 1 es igual a IA. ¿Sí? Eso está en serie. Pero al llegar a este punto, ya se bifurca. Una porción se va para acá, una porción se va para acá. Entonces, esa porción o ese punto donde convergen dos o más corrientes, la voy a llamar nodo o nudo. Bien, entonces, esto es un nodo. Pero fíjense y observen que este también es otro nodo. Si a este nodo llega y A, sale y B, sale y C, pero de este nodo sale y A, entra y C y entra y B. Bien, entonces, primero que todo, ¿qué es un nodo? Un nodo es un punto donde convergen dos o más corrientes. Bien, ¿qué es rama? Ahora vamos a hablar de otra terminología. Rama es la porción del circuito que está entre dos nodos consecutivos. Entonces, estos son dos nodos. Este es uno, este es el otro. Pero entre ellos dos hay porciones del circuito. Es decir, esto es una rama, esto es otra rama y esta es otra rama. ¿Sí? Entonces, rama es la porción del circuito que está entre dos nodos consecutivos. Nodo es el punto donde convergen dos o más corrientes. Y malla es la porción del circuito donde la analizamos que comienza en este nodo y cierra en ese mismo nodo. Es decir, es un camino cerrado. Por lo tanto, esto es una malla y esta es otra malla. Entonces, en resumidas cuentas, en este circuito específicamente tenemos ¿cuántos? Dos nodos, este y este. ¿Cuántas ramas tenemos? Tenemos tres ramas. Una, dos y tres. Y tenemos dos mallas, una y dos. Ahora bien, ya entendiendo lo que es nodo, rama y malla, procedemos entonces a enunciar las leyes de Kirchhoff. Primera ley de Kirchhoff, también llamada ley de nodos o ley de nudos. Y cito textualmente, la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. ¿Sí? Eso quiere decir matemáticamente sumatoria de las corrientes es igual a cero o, en su defecto, la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen de él. ¿Sí? Si podemos observar en esta imagen, tenemos un punto donde convergen varias corrientes. ¿Qué dice ella? La sumatoria de las corrientes que entran a este nodo, que es I1 e I2, es igual a la sumatoria de las corrientes que salen I3 más I4 más I5. Pero también podemos decir que la sumatoria de las corrientes es igual a cero, es decir, I1 más I2 menos I3 menos I4 menos I5 es igual a cero. Entonces, cualquiera de las dos maneras que le estoy diciendo está correcto. Vamos a hablar ahora acerca de la segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff se llama ley de mallas, también llamada ley de tensiones.
Cito textualmente, la sumatoria de las fuerzas electromotrices será igual a la sumatoria de las caídas de tensión. Sumatoria de las fuerzas electromotrices va a ser igual a la sumatoria de los productos I por R. Bien, cuando me refiero a fuerza electromotrices son las fuentes de alimentación y la sumatoria de los productos I por R significa las caídas de tensión que hay en cada malla. Como pueden observar, la primera ley se refiere a nodos, es decir, que tiene que especificar que haya un nodo y que por ese nodo estén conectadas varias ramas, las cuales entran o salen corrientes. Cuando estoy hablando de mallas, entonces específicamente trabajo es con mallas, ¿ok? Entonces, fíjense aquí. La segunda ley, entonces tenemos que la sumatoria de las fuerzas electromotrices, ¿qué quiere decir esto? Que aquí en este circuito que hay dos mallas, voy a analizar primero una malla y después analizar la otra. Específicamente en esta malla, le estoy dando sentido a las agujas del reloj. Eso es una técnica que particularmente yo aplico. Ojo, no necesariamente tiene que ser la que yo diga, porque hay muchísimas maneras de resolver un circuito eléctrico a través de la ley de Kirchhoff. Siempre y cuando ustedes apliquen de manera correcta el sentido, justifiquen o respeten ese sentido que les dieron con la relación que tienen en las polaridades del circuito, está valedero porque va a dar exactamente el mismo resultado. Puede ser que dé, por ejemplo, una corriente de 5 miliamperios me la puede dar a mí de 5 y a ustedes de -5. O, ¿qué indica que esté negativo? Que la polaridad era, o sea, es decir, el sentido era al contrario. Eso es todo. Tal cual como ustedes tienen un equipo de medición, en este caso un multímetro, y van a tomar la lectura en amperios, y si les coloca -2,5 amperios, significa que la polaridad está invertida. Ustedes invierten los cables y que le queda el mismo valor, pero positivo. Eso es lo que quiero decir. Bien, entonces, cuando se habla de sumatoria de las fuerzas electromotrices, son las sumatorias de la fuente. En la malla 1 interviene B1 y B4. En la malla 2 sería B4, B2 y B3. Va a ser igual a la sumatoria de los productos I por R. Es decir, la caída de tensión en la malla 1 sería de esta, la caída de tensión que hay aquí y la caída de tensión que hay aquí. Va a ser igual a la sumatoria de los productos I por R. Bien. Cabe destacar que, por ejemplo, esta rama que tenemos acá, vamos a decirlo así, no se comunica con ninguna otra rama. La que tenemos acá tampoco, pero esta que está en el medio, sí. Está comunicada precisamente entre las dos mallas. Aquí es donde hay que tener mucho cuidado a la hora de colocar la ecuación. Bien. ¿Y en qué consiste entonces las leyes de Kirchhoff matemáticamente? Vamos a generar una serie de ecuaciones. Entonces, el número de ecuaciones va a depender del número de incógnitas que tenga. Si hay tres incógnitas, tiene que haber tres ecuaciones, ¿sí? Entonces, y también para la parte matemática, les reitero que si ustedes dominan un método específico, lo pueden aplicar, tienen ese libre albedrío, siempre y cuando sea matemáticamente correcto, ¿sí? Entonces, recuerden que, bueno, yo por lo menos aplico es lo que es el método de sustitución. Hay gente que utiliza el método de la lluvia, hay gente que utiliza igualación, el que sea es valedero siempre y cuando usted utilice de manera correcta toda la parte matemática. Bien, entonces vamos a hablar de las leyes de Kirchhoff, pero específicamente determinando el sistema de ecuaciones. Hay dos tipos de ejercicios, como le decía en la clase a sus compañeros, los que asistieron. ¿Qué significa eso? Que hay dos tipos de ejercicios. Fíjense, inicialmente yo les estoy dando, vamos a suponer que yo les diga ese mismo circuito y les digo que esa IA vale tanto, un valor X, 2 miliamperios. Significa que ese dato tengo que utilizarlo. Pero ese dato, ¿de dónde proviene? De una rama. ¿Y de qué depende? Del nodo de referencia que yo vaya a tomar. Por lo tanto, para resolver cualquier ejercicio que tenga un dato así, tiene que aplicarse las dos leyes, es decir, mallas y nodos específicamente. Bien. Entonces, eso es y hay otros donde simplemente
por decir algo, se le pide hallar y A, y B, E y C, pero no se le da ningún dato por rama, es decir, ninguna de las corrientes, por lo tanto, pueden hacerlo por mallas. ¿A qué me refiero? Voy a eso. Para poder analizar un circuito de leyes de Kirchhoff por mallas, la normativa es esta. Primero que todo, identifico la malla, es decir, primero digo que esta es la malla y uno y le doy sentido horario. Ojo, particularmente yo siempre le doy sentido horario, siempre, a todas. Si usted a una le da sentido horario y a otra malla, es decir, a esta le da otro sentido, que sea, por ejemplo, antihorario, ¿sí? Es decir, horario, el sentido de las agujas del reloj. Pero antihorario que sea este sentido, entonces usted tiene que respetar ese sentido para relacionarlas con las polaridades que están dentro de esa malla. Entonces, le estoy explicando el que yo hago. Siempre identifico las mallas y uno, le doy sentido horario. Y dos, le doy sentido horario. Listo. Después, ¿qué digo? Vamos a hacer solo las ecuaciones de leyes de Kirchhoff por mallas. ¿Qué dice la ley, la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de tensiones o ley de mallas? Que la sumatoria de las fuerzas electromotrices va a ser igual a la sumatoria de los productos y por R. ¿Qué significa? Ok. Significa que vamos a analizar de manera por separado cada malla. Es decir, voy a hacer una ecuación con esta malla y voy a hacer otra ecuación con esta malla. Ojo, ¿qué es el primer paso? Identificar la malla. Segundo paso, darle sentido de las agujas al reloj. Tercer paso, relacionar este sentido con lo que les voy a decir ahorita, con la polaridad de la fuente. Es decir, este es el lado negativo, este es el lado positivo. Si el sentido va de menos a más, de menos a más, es positiva esa fuente. O mejor dicho, la polaridad que le voy a colocar es positiva. Vamos a decirlo así, ahorita les voy a explicar. Y si es de menos a más, va a ser negativa. ¿Qué significa eso? Cuando estoy hablando de sumatoria de las fuerzas electromotrices, significa que si me ubico acá en la malla número uno y voy a buscar las fuentes, ¿cuántas hay? Dos, esta y esta. ¿Cómo está esta fuente con respecto al sentido que le estoy dando? Es negativa. ¿Por qué? Porque va de más a menos. Va de más a menos es negativa. Y si va de menos a más es positiva. De menos a más es positiva. Por lo tanto, sería B1 menos B4 es igual a la sumatoria de los productos I por R, que ahorita vamos a hacer eso. Entonces coloco malla 1, B1 menos B4. ¿Dónde estoy ubicada? En la malla I1. Entonces, ahí donde yo quiero que ustedes me entiendan de una vez que yo les voy a hablar de corrientes de malla, pero también están las corrientes de rama. Esto que está acá, que le digo I1, son corrientes de malla. Y esto que está acá son corrientes de malla, de rama, perdón. Yo voy a relacionar esta, ¿verdad? Con esta. Es decir, yo voy a crear dos ecuaciones con dos incógnitas y a la final voy a hallar una I1 y una I2. Pero después ella la voy a comparar con esta y voy a relacionarla. Bien, entonces me ubico en la malla I1 y coloco I1, abro paréntesis, abro paréntesis, sumo todas las R's que hay, R1 más R2 más R4, R1 más R2 más R4 y cierro. Ella siempre va a ser positiva si yo coloco el sentido de las agujas al reloj y si respetan lo que le estoy diciendo. Que con respecto a las fuentes, la polaridad, tal cual, siempre son los mismos pasos. Pero cuando llego acá, ¿verdad? Por esta rama no hay problema, como le estaba diciendo anteriormente. ¿Por qué? Porque ella no tiene comunicación con otra, pero aquí sí. Esta rama es una porción y está comunicada entre esta malla y esta malla. Por lo tanto, yo tengo que hacer el análisis de ella, pero también de la cara vista de aquí hacia ahí dos. Entonces, ¿cuál es la resistencia que está aquí? R4. ¿Cómo está? Olvídense ahorita de los sentidos de rama que están acá. Olvídense, hagan de cuenta que no están. Simplemente yo voy a hacer
este recorrido. ¿Sí? Este recorrido de I1, fíjense que cuando estoy justo en esta porción, va en este sentido. Ahora fíjense I2, ¿cómo va justo en esa porción? En este sentido. Quiere decir que va para acá con respecto a I1, pero I2 va para acá. Si yo estoy ubicada aquí, vamos a decirlo de esta manera, ella es la que tiene la prioridad. Por lo tanto, ella es positiva, es decir, I1, sumo toda la resistencia, y va a ser negativa I2 menos I2 por R4. Vuelvo a hacer la malla 2 y yo llego y relaciono. Fíjense, cómo está B4, cómo está B3 y cómo está B2. Si yo estoy en el sentido de las agujas del reloj, yo digo que B4, olvídense, vuelvo y repito, de las corrientes de rama, porque en estos momentos no la estamos utilizando, estamos aplicando netamente la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, yo llego y digo, sentido de las agujas del reloj y comienzo. B2 es negativa. ¿Por qué? Porque va de menos a más, perdón, de más a menos. B3 es negativa, va de más a menos. B4 es positiva porque va de menos a más. Más a menos negativa, menos a más es positiva. Entonces, ¿cómo sería? Sería B4 menos B2 menos B3. ¿Es igual a quién? ¿Dónde estoy ubicada? En I2, en la malla I2. I2, sumo todas las resistencias, sería R4 más R5 más R3, pero esta porción ahora vista de aquí para allá interviene I1, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Ojo, quiere decir que por esta rama, ¿verdad? Está contraria a I1. Sería menos I1 por R4. Fíjense que yo aquí, desde el punto de vista acá, es vista I2 negativa. Y desde el punto de vista acá, significa que I1 es negativa desde el punto de vista I2. Hay personas que me dicen, bueno, pero profesora, si yo estoy analizando cuando estoy haciendo este recorrido, resulta que yo interfiere, o sea, de una vez colocan I2 e I1. Sí, ustedes pueden colocarlo, pero ¿de dónde sale ese I1 y ese I2? Sale de esta corriente, pero yo lo que no quiero es que ustedes se confundan y véanlo desde este punto de vista. Una vez que tenga yo las incógnitas, en este caso, que son corrientes de malla, ¿verdad? Una vez que se tenga las corrientes de malla, ahí sí calculo las corrientes de derrama. Ahora, si me dan una corriente de derrama, entonces sí utilizo una ecuación de nodos y ahí sería otra resolución, otro tipo de ejercicio. Siempre va a ser la misma. Entonces, si ustedes ven, me quedan dos ecuaciones. Si yo le coloco valores a todo el circuito, me quedarían dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuál sería? I1 e I2. Una vez que haya I1 y I2, por ejemplo, si me dicen, pero ¿cuánto vale IA entonces si yo ya hallé I1 e I2? Bueno, si ustedes se ubican esta circulación de corriente por acá, en esta rama específicamente, a quién es igual y a quién es igual. Si usted compara la corriente de rama con la corriente de malla que halló, fíjese que está contrapuesta, es decir, IA tiene este sentido, pero I1 tiene este sentido. Por lo tanto, cuando ustedes hallen I1 e I2, usted puede decir que IA es igual a menos I1. Ahora, si me ubico acá, usted dice que I2, que I3, perdón, IB va a ser igual a menos I2. Está en el mismo caso. Pero ahora y C interviene I1 y 2. Y C tiene este sentido. ¿Cuál de los dos sentidos de la malla 1 y la de malla 2 tiene el mismo sentido que IC? I2. Entonces, IC es igual a I2 menos I1. Bien, yo pude haber colocado, en vez de, vamos a decirlo así, a relacionar las caídas de tensión aquí con las dos corrientes de una vez, pero no es necesario si a usted le pide, por ejemplo, hallar la potencia en R4, por decir algo, tiene que hallar IC. ¿Y usted cómo lo halla? Usted dice que IC es igual a I1, ¿verdad? Y C es igual, perdón, es igual a I2 menos I1. I2 porque está en el mismo sentido. I1 está al contrario. I2 menos I1 es igual
a IC. Cuando tengas IC, lo que entonces haya la potencia y cuadrado por R y ya tiene la potencia lista. Lo que quiero decirles es, si se le da un dato de rama, utilizan ley de nodos y ley de mallas. ¿Por qué? Porque va a tener que utilizar una ecuación más porque si tiene tres incógnitas, va a tener que calcular, va a tener que determinar tres ecuaciones. Aquí tengo simplemente dos incógnitas, o vamos a decirlo así, se hallarían dos incógnitas, ¿sí? Ahora, si yo con este mismo ejercicio le digo que hallen B3, P4 y la corriente que pasa por acá, simplemente ustedes relacionan al calcular las corrientes de malla, las relaciona con las de rama y pueden calcularlo. Ahora, vuelvo y repito, si se les da un dato de rama o de nodo, ahí sí tienen que utilizar la ley de nodos. Bien, de todas maneras, eso lo vamos a ver con ejercicios. Vuelvo y repito, hay muchas maneras de resolver un circuito por leyes de Kirchhoff. Si usted domina otro método diferente al que yo le estoy explicando, no hay problema. Lo que sí les digo es, no solamente vamos a hacer el examen a través de, con leyes de Kirchhoff, ¿sí? O sea, a través de cálculos, sino también simulados. Recuerden que tienen que descargar el simulador, tienen que comprobarla esa simulación. Y el 20, vamos a decirlo así, ahí hay un juego entre un 10 y un 20%. ¿Qué significa? Que el 10% sería la resolución del examen, pero el 20% sería la defensa de ese examen con usted en el simulador. Ojo, específicamente que usted lo maneje, o sea, esté en vivo, la parte así como ustedes hicieron la asignación de la primera, del primer corte, bueno, entonces así igualito ustedes lo van a hacer, pero con los ejercicios, que se les vea el rostro, que ustedes expliquen el diagrama circuital que calcular. Bien, porque debido pues a ciertos inconvenientes que han existido, pues yo prefiero que ver que realmente el estudiante sea el que esté defendiendo su evaluación con el simulador, se graban el simulador en vivo, que yo vea que ya lo hayan construido, pero que expliquen toda la parte del diagrama circuital tal cual como lo hicieron. Bien, es como una defensa que vale la pena que sea un 20% porque usted está defendiendo lo que hizo en papel. Bien, bueno, feliz tarde.